Si sientes que quieres profundizar en el estudio de la palabra y no encuentras las herramientas, quieres hacer un estudio bíblico, quieres interpretar la Biblia, pero no encuentras cómo hacerle, este video es para ti. Más allá de los tips de ubicar el contexto, el género o algo así, yo aquí les voy a dejar otros tips que puedes sumar a ese tipo de cosas para poder profundizar en el estudio de la palabra, y el número 1 es encontrar las frases y palabras clave. Algunas veces dentro de una porción bíblica o de un versículo bíblico se repiten ciertas palabras o ciertas frases clave que nos ayudan a comprender el autor hacia dónde nos quiere llevar o qué es lo que el autor quiere enfatizar. Por ejemplo, en Juan 8:31. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Lo que está aquí enfatizando el autor o los autores es la palabra creer y a lo que te lleva el hecho de creer en que Jesús es el Cristo. Número 2, contrastes. A veces en algunas porciones bíblicas o versículos vemos la palabra o la frase pero Dios, y muchas veces se utiliza en porciones bíblicas en donde la situación era bastante complicada, donde ya no había esperanza, donde ya no había mucho que hacer, pero se incorpora esta frase, pero Dios trajo esperanza, pero Dios cumplió su promesa, pero Dios consoló a las personas que están en esta situación, etcétera. Un ejemplo de esto lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 7 versículos 5 al 7. Pablo está narrando cómo tuvieron diferentes conflictos al llegar a Macedonia y después incluye la frase pero Dios nos consoló con la llegada de Tito y etcétera, lo que viene después. Número 3, palabras de conclusión. Una de las reglas al estar interpretando la Biblia es cuando se ve unas frases de conclusión, por ejemplo, por lo tanto, es retroceder un poco para analizar esa conclusión. En Romanos 12:1 el versículo comienza con un por lo tanto, entonces ustedes como ejercicio pueden checar qué viene de manera anterior para ver esa conclusión que va a incorporar el apóstol Pablo y cómo se puede hacer el puente entre esa conclusión y lo que viene de manera anterior, lo que viene antes. Siguiente punto, palabras comparativas. Los autores muchas veces utilizan este tipo de palabras como por ejemplo como para ejemplificar algo y no para que nosotros creamos que eso es literal. Por ejemplo, esto sucede mucho para ejemplificar el Espíritu Santo cuando Jesús fue bautizado, que dice el Espíritu Santo bajó como paloma. No significa que el Espíritu Santo literalmente se haya convertido, se haya hecho paloma para bajar, sino que el autor lo ejemplificó así, bajó como una paloma. Otro ejemplo es cuando Jesús en parábolas o cuando habla también acerca del reino de los cielos, que dice, el reino de los cielos es como, y ahí nosotros podemos notar las diferencias a veces, no que se contradigan, pero sí las diferencias de cómo lo ejemplifica cada uno de los autores y cada uno de los evangelios para destacar tal vez algún aspecto específico del reino de los cielos, y este tipo de cosas que nosotros vayamos notando, que nosotros vayamos subrayando, nos va a llevar a la conclusión de hacia dónde todo el evangelio nos quiere ir llevando en su teología. Otra cosa que también nosotros podemos destacar y que nos puede ayudar a nuestra interpretación es ubicar las promesas en los versículos que nosotros vayamos interpretando, que vayamos haciendo un estudio. Obviamente no en todos lados, no en todos viene una promesa, pero sí es importante destacar donde nosotros las encontremos. Siguiente punto, así como nosotros debemos de ubicar promesas, también debemos de ubicar mandatos e instrucciones. Esto es algo sumamente importante porque es algo que Dios quiere que hagas y es algo que Dios quiere que lleves a cabo, es un mandato, es una instrucción. Y pues esos son los puntos, los tips que yo les doy, que espero que les ayuden, espero que les sirvan. Los puedes complementar con otros videos que yo he hecho sobre hacer un análisis bíblico teológico o el de otros tips de interpretación y así poder ir profundizando. Puedes hacer tablas en donde ubiques todas las promesas y por ejemplo los comparativos que vengan o todas las instrucciones y todos los tips que yo les he ido dando de interpretación de la Biblia, que yo espero de corazón les ayude.
elijan una porción bíblica o libro que ustedes estén leyendo ahorita y aplicar estos tips, y cuéntenme en los comentarios cómo les va. No olviden suscribirse, darle like al video, comentarlo, compartirlo tal vez con algún amiguito o amiguita de tu congregación que le pueda ayudar, que le pueda servir. Y si quieres saber más sobre tips de interpretación, puedes checar alguno de estos videos, o sobre un análisis bíblico teológico puedes checar alguno de estos videos. Entonces, pues eso es todo, amigos.